Hola, hola, amantes del chisme y la farándula turca. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos todos los dramas, romances y noticias calientes del mundo del espectáculo. Espero que estén listos para sumergirse en un nuevo salseo porque hoy tenemos un plato fuerte, uno de esos que no te puedes perder. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, la respuesta de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Parece que la telenovela de su relación, o mejor dicho, la no relación, continúa dando de qué hablar y hoy vamos a analizar cada detalle, cada insinuación y cada posible significado oculto detrás de las declaraciones de ambas partes. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, permítanme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, los análisis profundos y las teorías conspirativas, sí, también tenemos de esas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, así que no sean tímidos y denle clic al botón. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Prepárense un café, agarren sus palomitas y acompáñenme a descubrir qué fue lo que realmente pasó entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y su padre. Esto se va a poner bueno. El drama, como suele suceder, comenzó con unas declaraciones del padre de Hande Erçel. Sin entrar en detalles específicos, ya los desglosaremos en un momento, digamos que sus palabras no fueron precisamente elogiosas hacia Kerem Bürsin. Había una clara insinuación de decepción, quizás incluso de desaprobación, con respecto a la relación pasada de su hija. No se mencionó directamente a Kerem por su nombre, pero el contexto era bastante claro y las interpretaciones no tardaron en surgir. Inmediatamente los fans de Hande y Kerem, tanto los que todavía suspiran por una reconciliación como los que simplemente disfrutan del drama, inundaron las redes sociales con comentarios, especulaciones y análisis de cada palabra. ¿Qué quiso decir realmente el padre de Hande? ¿Está resentido por la ruptura? ¿O hay algo más detrás de sus declaraciones? Las preguntas eran muchas y las respuestas, al principio, escasas. La prensa turca, siempre ávida de este tipo de historias, no tardó en hacerse eco de las declaraciones del padre de Hande Erçel. Los programas de televisión, las revistas del corazón y los portales de noticias se llenaron de análisis y debates sobre el tema. Todos querían saber qué pensaba Kerem Bürsin de todo esto. ¿Se mantendría en silencio? ¿O respondería a las acusaciones? Y aquí es donde entra en juego el quid de la cuestión. Después de días de silencio, Kerem Bürsin finalmente rompió su silencio. A través de una entrevista, o quizás un post en redes sociales, dependiendo de la fuente que consultemos, las versiones varían un poco, Kerem respondió a las declaraciones del padre de Hande Erçel. Ahora, aquí es importante hacer una pausa y recalcar que la información sobre la respuesta de Kerem Bürsin es a veces confusa y contradictoria. Diferentes medios informan diferentes versiones de la historia, y es difícil saber con certeza qué fue lo que realmente dijo. Por eso en este vídeo vamos a analizar las diferentes versiones y tratar de llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Una de las versiones más extendidas es que Kerem Bürsin respondió con elegancia y respeto. En lugar de atacar al padre de Hande Erçel, optó por tomar un camino más diplomático. Agradeció el apoyo que Hande y su familia le brindaron durante el tiempo que estuvieron juntos y reconoció que la ruptura fue difícil para todos. Evitó entrar en detalles sobre las razones de la separación, pero dejó claro que guarda un buen recuerdo de la relación. Otra versión, un poco más picante, sugiere que Kerem Bürsin respondió con un toque de ironía. Reconoció que la opinión del padre de Hande es importante, pero también insinuó que él tiene su propia versión de la historia. Sin embargo, evitó revelar detalles concretos, argumentando que no quiere alimentar el drama y que prefiere mantener los detalles de su vida privada en privado. Y luego está la versión más sensacionalista, la que alimenta las teorías conspirativas y los rumores de pasillo. Esta versión sugiere que Kerem Bürsin respondió de forma indirecta, a través de mensajes subliminales en sus redes sociales o en sus entrevistas. Algunos fans han analizado cada una de sus publicaciones, buscando pistas y señales que revelen su verdadera opinión sobre el padre de Hande Erçel. Sea cual sea la versión correcta, lo cierto es que la respuesta de Kerem Bürsin no dejó indiferente a nadie. Sus palabras o la interpretación que se les dio generaron aún más debate y especulación. Algunos lo elogiaron por su madurez y elegancia, mientras que otros lo criticaron por no ser más directo y honesto. Pero, ¿qué pudo haber dicho realmente el padre de Hande Erçel para provocar esta reacción? Aquí es donde tenemos que volver a las declaraciones originales y analizarlas con más detalle. Según las fuentes, el padre de Hande Erçel expresó su decepción por la forma en que terminó la relación de su hija con Kerem Bürsin.
No especificó las razones de su descontento, pero insinuó que Kerem no se portó de la mejor manera durante la ruptura. Algunos interpretaron sus palabras como una acusación de falta de madurez o de responsabilidad por parte de Kerem. Otros, sin embargo, creen que las palabras del padre de Hande Erçel no iban dirigidas específicamente a Kerem Bürsin, sino que eran más bien una expresión de su preocupación por el bienestar de su hija. Hande, como cualquier persona que ha pasado por una ruptura, probablemente sufrió durante el proceso, y su padre simplemente estaba expresando su dolor y su deseo de protegerla. También es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se producen estas declaraciones. En Turquía, la familia juega un papel muy importante en la vida de las personas, y la opinión de los padres tiene un gran peso en las decisiones de sus hijos. Por lo tanto, las palabras del padre de Hande Erçel, aunque quizás no tan duras como algunos las interpretaron, tienen un significado importante en el contexto de la sociedad turca. Ahora, volviendo a Kerem Bürsin, ¿por qué optó por responder de la forma en que lo hizo? ¿Por qué no fue más directo y honesto? ¿Por qué eligió la diplomacia o la ironía, en lugar de la confrontación? Hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, Kerem Bürsin es una figura pública y sabe que sus palabras tienen un gran impacto. Cualquier declaración que haga será analizada y criticada, por lo que es comprensible que prefiera ser cauteloso y evitar alimentar el drama. En segundo lugar, Kerem Bürsin probablemente tiene un gran respeto por Hande Erçel y su familia. A pesar de la ruptura, es posible que guarde un buen recuerdo de la relación y que no quiera dañarla con declaraciones impulsivas o hirientes. En tercer lugar, Kerem Bürsin puede tener sus propias razones para no revelar detalles sobre la ruptura. Tal vez haya cosas que prefiere mantener en privado, o tal vez quiera proteger la intimidad de Hande Erçel. Independientemente de las razones, lo cierto es que la respuesta de Kerem Bürsin generó aún más preguntas que respuestas. ¿Hay algo más detrás de sus palabras? ¿Está ocultando algo? ¿O simplemente está tratando de ser diplomático y evitar el drama? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar el contexto de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes saben, la pareja se conoció durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air. Su química en la pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación, para alegría de sus fans. Parecían la pareja perfecta, y su relación fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y compartían momentos especiales en sus redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación de Hande y Kerem no fue un cuento de hadas. A pesar de su aparente felicidad, surgieron rumores de problemas y tensiones entre ellos. Algunos medios informaron de celos, otros de diferencias irreconciliables y otros simplemente de la presión de la fama. Finalmente, después de varios meses de rumores, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. La noticia fue un shock para muchos fans, esperaban que la pareja durara para siempre. La ruptura fue cubierta ampliamente por los medios de comunicación, y se especuló mucho sobre las razones de la separación. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras profesionales y han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación nunca han desaparecido por completo. De hecho, en los últimos meses ha habido varios rumores que apuntan a un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Algunos fans han interpretado ciertas publicaciones en sus redes sociales como señales de que todavía hay sentimientos entre ellos. Otros han afirmado haberlos visto juntos en secreto. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido ninguna confirmación oficial de una reconciliación. Hande y Kerem han mantenido silencio sobre el tema, y sus representantes se han negado a comentar. Entonces, ¿qué significa todo esto en el contexto de la respuesta de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel? ¿Está tratando de reconquistar a Hande? ¿O simplemente está tratando de mantener una buena relación con su ex-suegro? Es difícil saberlo con certeza. Como hemos visto, la información sobre este tema es confusa y contradictoria. Sin embargo, podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que sabemos sobre la relación de Hande y Kerem. En primer lugar, es posible que Kerem Bürsin todavía tenga sentimientos por Hande Erçel. A pesar de la ruptura, es posible que la siga queriendo y que espere que puedan reconciliarse en el futuro. En segundo lugar, es posible que Kerem Bürsin quiera mantener una buena relación con la familia de Hande Erçel. A pesar de la ruptura, es posible que valore la amistad y el apoyo que le brindaron durante el tiempo que estuvieron juntos. En tercer lugar, es posible que Kerem Bürsin simplemente esté tratando de ser diplomático y evitar el drama. Sabe que cualquier declaración que haga será analizada y criticada, por lo que prefiere ser cauteloso y evitar alimentar los rumores. Sea cual sea la razón,
Lo cierto es que la respuesta de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel ha generado mucha expectación y especulación. Los fans de Hande y Kerem están ansiosos por saber qué pasará en el futuro y si la pareja finalmente se reconciliará. Y ahora, después de este largo y detallado análisis, es hora de sacar algunas conclusiones. En resumen, el padre de Hande Erçel hizo unas declaraciones que fueron interpretadas como una crítica a Kerem Bürsin por la forma en que terminó su relación con su hija. Kerem Bürsin respondió de forma diplomática, evitando la confrontación y tratando de mantener una buena imagen pública. La respuesta de Kerem Bürsin generó aún más debate y especulación, y los fans de Hande y Kerem están ansiosos por saber qué pasará en el futuro. ¿Reconciliación a la vista? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés para el público y los medios de comunicación. Bueno, mis queridos amantes del chisme, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la respuesta de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parecieron las declaraciones del padre de Hande Erçel? ¿Creen que Kerem Bürsin respondió de la forma correcta? ¿Hay reconciliación a la vista? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estén al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.